Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Arturo Miguel Gallego Sánchez. Voy a presentar el tema de derechos de autor en México, divulgación y herencia para la materia de propiedad intelectual con el profesor Felipe de Pérez Vázquez. Comenzando con la Ley de Derechos de Autor, es un marco legal que protege las creaciones intelectuales, en este caso en México. ¿Qué entendemos por creaciones intelectuales? La definición más certera que yo tengo y que yo he dado es cualquier idea que una persona haya materializado. No necesariamente tiene que ser algo del mundo físico, sino puede ser una idea, un diseño, cualquier cosa, una canción, una imagen, una pintura, etcétera. ¿Qué objetivo tiene primordial la ley federal? Es promover la creatividad y garantizar que los autores y creadores sean recompensados por sus obras, aunque esto va de la mano que también se vean protegidas las obras ante la piratería, usos indebidos, etcétera. Va de la mano. Pasando a la divulgación que tienen las obras, representa un punto muy importante ya que es esencial en el contexto de los derechos de autor, porque crear una obra no tiene sentido si no tiene una finalidad, pero esta finalidad siempre se ve en divulgación con otras personas. Es decir, si hiciste una canción es para que la gente la escuche, si hiciste un diseño es para realizarlo y que otras personas se vean beneficiadas, si hiciste una técnica es por lo mismo para ponerla en práctica. Entonces, se expone al mundo público de cualquier forma, en este caso reproducción, distribución, exhibición, comunicación, como sea el caso y como sea la obra. Y la divulgación marca el inicio de la protección de los derechos de autor, ya que es cuando esta obra se ve expuesta al público. Continuando con la divulgación, en el caso de un medio físico, se utiliza para plasmar dicha divulgación para que la obra sea fijada de manera tangible, es decir, que se pueda tocar. Eso representa y existe, representa que existe una copia, o en este caso, la creación que tú hiciste como original. Es decir, un libro que hayas escrito tú por primera vez, una pintura, un disco de vinil, por ejemplo, con la canción original. Esto representa que tú eres el creador de la obra original y que todo lo demás que se llegue a hacer son copias. Con- Consiguientemente, con la duración de los derechos de autor, afortunadamente en México tienen una duración significativa, ya que generalmente los derechos de autor, ahorita vamos a ver unos casos excepcionales, persisten toda la vida del autor y luego siguen vigentes 100 años después de su fallecimiento. Y esto va a asegurar que las obras sean protegidas durante mucho más tiempo y que los herederos puedan gozar de beneficios, que es el siguiente caso, ya que si heredas la obra, los derechos de autor de la obra más bien, los herederos de la misma pueden disfrutar de los derechos de autor obteniendo regalías y viéndose con una fuente de ingresos ante la misma obra. Es decir, si, como en el siguiente caso, un ejemplo, una persona de 40 años hace una canción y muere a los 70, la obra va a tener 100 años de derechos de autor después de que haya fallecido la persona. Y esto es muy importante ya que los derechos de autor, como van a seguir vigentes durante 100 años después, los herederos de estos derechos de autor se van a poder beneficiar de las regalías que esta canción, en este caso, es un ejemplo, puedan obtener. Es decir, si hiciste una canción y una marca la quiere poner en un comercial o en una película, en este caso la marca debe de pagar regalías al creador de la canción o en este caso al que tenga los derechos de autor para que esta música pueda aparecer. Esto aplica para la gran mayoría de cosas. Hay unos casos especiales y excepcionales, claro, por ejemplo, como obras anónimas o colaborativas, es decir, que personas cedan los derechos, por ejemplo, o que directamente las personas hagan creaciones sin ningún tipo de derechos de autor para que sean de dominio público y cualquier persona las pueda usar sin pagar regalías de por medio. Además, algunas obras pues pueden llegar a tener menos de 100 años por algunas cuestiones. Pueden ser, por ejemplo, cuestiones legales o, por ejemplo, incluso altruismo.
Por ejemplo, es muy conocido el caso de la marca Volvo de carros, que creó la patente de los cinturones de seguridad como los conocemos ahora, hoy en día. Pero sin embargo, era tan exitoso el diseño de los cinturones de seguridad y tan importante para la seguridad de los conductores que libró la patente para que cualquier marca de automóviles la pueda usar y que proteja mucho más a los conductores. Es un caso muy famoso de cómo se puso los derechos de autor, se eliminaron y se pusieron a dominio público para bien de la sociedad. Y ya para cerrar, es que la Ley Federal de Derechos de Autor en México es crucial para proteger, uno, la propiedad intelectual y fomentar la creatividad. ¿Por qué digo que fomentar la creatividad? Porque si una persona ve que la ley es incompetente, que hay lagunas judiciales o que, por ejemplo, no se ven protegidas las obras como deberían ser, esto va a hacer a los creadores que tengan menos iniciativa para hacer nuevas obras, ya que se ven desprotegidos ante la ley. Entonces, la ley es esencial para fomentar la creatividad de todos. Además que la divulgación, como ya he mencionado antes, marca el inicio de la protección de los derechos porque se pone a exposición pública. Y es esencial para comprender estos conceptos de respeto y beneficio de la propiedad intelectual en México, como creador y como consumidor. Esto fue todo, muchísimas gracias y me despido.